Hola, mi nombre es Brenda Rubí Ramírez Osornio. Soy estudiante de la Universidad CECIJUC. Esta es la materia de Política y Legislación Educativa impartida por el doctor Luis Enrique Márquez Rocha. ¿Qué es la política y legislación educativa? Para poder comprender esto, voy a comenzar explicando qué es la política. La política es un proceso social que se encarga de cubrir las necesidades de la sociedad. La legislación es todo lo que tiene que ver con leyes, normas, reglamentos, pues ya sea obligatorio o no cumplirlo. La educación, esta palabra proviene del latín educare, que significa criar o amamantar, y también del educere, que significa extraer o dar a luz. La educación es el proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, valores y aprende a desarrollar sus capacidades y habilidades. Entonces, la política y legislación educativa son las acciones que toma el Estado encaminadas hacia la educación. ¿Para qué nos sirve la política y legislación educativa? Pues para tener un marco legal, conocer cuáles son los derechos, obligaciones, a qué está obligado el Estado en cuanto a la educación y pues cumplir con los objetivos de la nación en cuanto a la educación. ¿Por qué es importante la política y legislación educativa? Yo considero que es importante para cubrir y atender todas las necesidades que se presentan en el territorio nacional, para estar actualizados, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, garantizar el derecho a la educación a todos los niños. Esto es lo que se ve en el contenido como unidad 1, antecedentes jurídicos, políticos, sociales de la legislación educativa mexicana. Aquí es donde se ve un poco de historia, comenzando desde el México prehispánico, en el cual la educación pues se recibía primeramente en casa. También habían dos instituciones importantes, como por ejemplo el Calmecac, en el que asistían los hijos de los nobles, y ahí se les preparaba para ser sacerdotes, jefes militares, administradores o gobernadores, y el Tepochcali, en el que asistían los hijos del pueblo, ahí recibían instrucción militar y también se les preparaba para estar al servicio de su comunidad. Luego, pues en 1521 es cuando cae el pueblo mexica y empieza el proceso de la colonización, en el cual pues llegan los primeros frailes para enseñar la doctrina a los indígenas. Esto lo hacían a través del catecismo, a través de la escritura pictográfica, o sea, de dibujos, y también en el libro del catecismo después se incluyó lo que son las tablas de multiplicar y el alfabeto. Después fue lo que es la independencia de México. También en 1857, que fue la Constitución. Después el Porfiriato, el cual pues la sociedad estaba en descontento, ya que había mucha explotación y desigualdad social. Fue cuando fue la Revolución Mexicana en 1910. Y en 1917 se creó igual la Constitución, conocida como Constitución de 1917. También podemos ver que en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública. Esta la creó José Vasconcelos. En el siglo XX podemos ver que surgieron varias universidades como la UPN, el IPN, también la UAM y algunas universidades privadas como es la Iberoamericana. También vemos lo que son las reformas que han existido en el artículo 3º. La reforma 9 y 10 fue por el presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se hablaba de calidad educativa y también del Sistema Nacional de Evaluación para la Educación.
Y la última reforma fue en 2019 por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí fue más bien una contrarreforma. En ella se habla de 5 principios de la educación. La educación es laica, gratuita, pública, universal e inclusiva. La segunda unidad de legislación educativa mexicana. Aquí es donde conocemos qué son los principios. Un principio es una guía o una orientación de un sistema, es lo que nos lleva de la mano. Los principios educativos del artículo 3, pues ya vimos que son 5, pero estos a su vez se dividen en 3. El primero es por su organización política y judicial. En esto se entraría lo que es que la educación es pública y gratuita. También se dividen en los que elevan los valores y los derechos humanos de las personas. Aquí entraría que son inclusivos y universales. Y el principio doctrinario, que pues sería que la educación es laica. Vemos lo que es la Ley Federal de Educación como antecedente. Eh, esta ley federal fue elaborada en 1973 por el presidente Luis Echeverría. Esta es la que sustituyó a la Ley Orgánica de la Educación. Y esta tiene 7 capítulos. Y pues la actual, la que tenemos es la Ley General de Educación. Esta fue hecha en el 2019, el 30 de septiembre. Aquí se utiliza ya el término de excelencia en vez de calidad. Y fomenta la inclusividad. Y aquí dice que todo habitante en el territorio mexicano, ya no dice que todo mexicano, sino más bien se refiere a todo habitante. Y esta cuenta con 11 títulos. También hablamos de lo que es el artículo 123 constitucional. Habla sobre el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por ejemplo, que la jornada máxima de trabajo sea de 8 horas, que esté prohibido el trabajo para los menores de edad de 14 años, también que por cada 6 días de trabajo se tenga uno de descanso, también la protección para la trabajadora embarazada. También vemos lo que es la descentralización y desconcentración educativa. Una organización descentralizada es la que realiza trabajos para el bien común. Esta tiene personalidad jurídica, cuenta con autonomía y tiene un nombre propio. Cuando hablo de autonomía es que ellas pueden tomar sus propias decisiones y pues tienen sus propias funciones. La unidad 3 de legislación universitaria, que habla de las universidades autónomas por ley. Estas las vemos en el artículo 3, en el capítulo 7, en el que dice que las universidades pueden adquirir su autonomía, solamente las públicas. Su autonomía consiste en que se gobiernan a sí mismas, que cuentan con libertad de cátedra, de investigación y de libre examen. También ellas forman sus propios términos para el ingreso, permanencia y promoción. La ley orgánica de la UNAM. Este es su máximo reglamento jurídico que regula su estructura, su personalidad y su vida interna. También las instituciones de carácter nacional son aquellas que fueron creadas en la Constitución, en nuestra Constitución mexicana. La cuarta unidad es de los derechos humanos. Aquí se habla de los derechos de las niñas y de los niños y la Comisión de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son los que reconocen el valor de la persona y su dignidad. Estos derechos son garantizados por el Estado. En 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vemos lo que es la Ley General de los Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Vemos que los niños tienen derecho a la vida, al desarrollo, a una identidad, esto es que tengan un nombre y un apellido, a vivir en familia, derecho a no ser discriminados, de ser libres, tener salud, contar con servicios de salud, educación y también cuentan ya con el acceso a las tecnologías. Aquí vemos que los planes de estudio están organizados por asignatura, áreas de estudios o módulos. También aquí en el plan de estudio vemos lo que es la duración, por ejemplo, en la universidad, si las carreras duran 3, 4 años, su organización, cómo es que están repartidos, por ejemplo, en semestres, trimestres, cuatrimestres, los objetivos generales, esto es por cada asignatura, también los vemos al inicio de cada asignatura, el número de horas que se imparte la asignatura y cuál es cómo podemos hacer nuestro servicio social, cómo es el proceso y también la titulación, cuáles son las opciones y cómo es el proceso. Los programas de estudio, estos se ven organizados por asignatura. Esto es lo que toma el docente para impartir sus clases. Aquí es importante conocer las características de los alumnos, cuántos alumnos son por clase, cuáles son las herramientas con las que contamos y cuál es el horario en el que se va a impartir la materia. Lo que vemos en los programas de estudio son los datos generales pues, de la materia, la justificación del curso. Esto es lo que vemos al principio de cada materia. Vemos la justificación y qué es lo que se espera aprender. También vemos el temario. Los planes y programas de estudio tienen su fundamento legal en la Ley General de Educación, en los artículos del 22 al 30. Conclusión es que es importante conocer las leyes que hablan de la educación en México, como por ejemplo la más importante, el artículo 3 de la Constitución mexicana, el artículo 26 de los derechos humanos y la Ley General de Educación. También es importante estar actualizados en cuanto a los cambios que puedan surgir en estas leyes. Es así también como conocemos cómo funciona el sistema educativo en México y como docente llevar a cabo estas normas y así poder garantizar la educación en México como un derecho.